Llevo media vida insistiendo en que toda investigación científica debería estar precedida por un protocolo tan cuidadoso y bien diseñado que tendría que incluir una muy detallada descripción del análisis estadístico que se utilizará una vez se recojan los datos. He llegado hasta el punto de afirmar que si fuéramos estrictos, y deberíamos serlo, el estadístico participaría de manera preponderante, sería protagónico en el diseño del protocolo y no pasaría de allí, pues para cada estudio se podría construir una especie de aplicación o un programa de computador como hecho a la medida del estudio que contendría de antemano, compiladas desde el código fuente, las herramientas estadísticas que se van a usar. Siendo así, una vez se recojan los datos, bastaría con que un digitador los escriba en nuestra aplicación que arrojaría en instantes los resultados de acuerdo con las pruebas estadísticas que tiene preprogramadas. No se necesitaría entonces que ni el estadístico, ni el investigador, ni nadie manipule los datos recogidos a posteriori de ninguna manera. Para quienes no estén muy familiarizados con estos temas, déjenme decirles que, aunque no lo crean, la investigación científica no funciona como lo describí en el párrafo anterior. Por supuesto que se escribe un protocolo, por supuesto que muchos ensayos clínicos se registran antes de ejecutarse. Sin embargo, los datos se le pasan crudos al estadístico y al grupo investigador, quienes los manipulan y analizan después de recogidos, basados en unos lineamientos descritos en el protocolo, pero con mucha libertad a la hora de limpiar, entre comillas, la base de datos, controlar variables y elegir herramientas estadísticas. De allí la famosa y dramática frase que dice que la estadística puede con todo. Esta frase, que mucho tiene de cierta, aparece como resultado de que con conocimientos, astucia y pocos escrúpulos es posible arrojar resultados contradictorios partiendo de los mismos datos. Por supuesto que no estoy acusando a los investigadores ni a los estadísticos de corrupción, no faltaría más. Aunque desafortunadamente cada día sabemos de más casos de corrupción en el mundo de la investigación y de los investigadores, tema que probablemente analizaremos en otra oportunidad, yo me refiero ahora al tema sobre todo de los sesgos, que son quizás el principal enemigo de los estudios de investigación. Son esos sesgos los que hacen que se manipulen los datos de manera consciente o inconsciente. También he creído que se puede avanzar más allá de planificar de antemano el manejo de los números. Es mi opinión que además se debería tener clara la forma como los resultados serán interpretados. Me explico. Una vez hecho un protocolo cuidadoso, las opciones para los posibles resultados son finitas. De hecho, deberían ser pocas. Siendo así, uno podría definir de antemano una serie de reglas, entre comillas, o de normas con las cuales va a interpretar los resultados. Por ejemplo, si yo defino que una población se llamará obesa cuando tenga más de 30 de índice de masa corporal, pues si el promedio de índice de masa corporal de esa población me da 29, entonces concluyo que la población no es obesa. Lo hago porque establecí la regla de antemano. No voy a definir la regla después de encontrar ese número 29. Pongamos un ejemplo de una investigación absolutamente hipotética que solo pretende ilustrar lo arriba dicho y que está dirigido en especial a las personas que no han estado directamente involucradas en la investigación y que por lo tanto no estarían familiarizados con estos temas. De todas maneras, este ejemplo también le va a servir a la gente que haya hecho investigación porque se encontrará con temas muy conocidos. Supongamos que un investigador que trabaja en obesidad desea conocer dos cosas. 1. El promedio de índice de masa corporal de la población de estudiantes de medicina de una determinada universidad distribuida por cada uno de los 12 semestres que dura la carrera. Y segundo, nuestro investigador tiene una hipótesis en la cual se supone que los estudiantes van aumentando de peso en la medida en que avanzan en la carrera. Desea entonces nuestro investigador comprobar esta hipótesis, o mejor, rechazar la hipótesis nula, que sería que los estudiantes no van aumentando de peso en la medida en que avanza la carrera.
Siendo así, y asumiendo que hay 50 estudiantes por semestre, el investigador se reúne entonces con el estadístico o el grupo de estadística de la universidad y definen lo siguiente. 1. Se tomará una muestra aleatoria de 10 estudiantes de cada semestre. Recuerden que este es un estudio hipotético, por lo que el tamaño de la muestra simplemente me lo saqué del sombrero. Asumamos que es correcto. 2. Se enumerarán cada uno de los estudiantes de cada semestre del 1 al 50 en orden alfabético, por primer apellido y luego, si el apellido no logra definirlo, por el primer nombre. En caso de que todavía no podamos establecer el orden, como sucedería si dos alumnos del semestre tuviesen el mismo apellido y el mismo primer nombre, entonces continuamos con el segundo apellido y luego con el segundo nombre. Y en caso de que sigan coincidiendo dos o más alumnos en el mismo orden, pues el criterio para ordenarlos podría pasar a ser los últimos 4 dígitos de su documento de identidad. En cualquier caso, como se observa en la gráfica, cada estudiante de cada semestre tendrá un número del 1 al 50 que lo identifica. Fácil. Tercero, los alumnos seleccionados para la muestra de cada semestre los definirá una tabla de números aleatorios generada en Excel. Se elaboran entonces 12 tablas que contengan cada una 10 números aleatorios entre el 1 y el 50, una tabla por cada semestre. En la gráfica podemos ver cómo ha quedado seleccionada la muestra para cada semestre utilizando la fórmula de Excel que se observa en esa tabla. Cuarto, se elabora una hoja de Excel por cada semestre. Allí se consignarán en el futuro, el peso en kilogramos con un decimal y la talla en centímetros de cada uno de los 10 alumnos escogidos por semestre. Una fórmula calculará el índice de masa corporal de cada uno y otra fórmula calculará el promedio de dichos índices. Quinto, una vez obtenido el promedio de índice de masa corporal de cada semestre, dicho semestre se catalogará de acuerdo con esta tabla. Denominaremos de bajo peso a los que tengan índice de masa corporal menor de 18,5, de peso normal los que tengan índice de masa de 18,5 a 24,99, con sobrepeso los de índice de 25 a 29,99 y obesos los que tengan índice de masa corporal mayor de 30. Sexto, se hará una gráfica que muestre los promedios de índice de masa corporal por semestre. Séptimo, se define que mediante una prueba de test student de 2 colas, también programada en Excel, se compararán los índices de masa corporal de los semestres 1 y 6 y entre los semestres 6 y 12. Se define que cualquier diferencia encontrada será estadísticamente significativa si el valor de P es menor de 0.05. Octavo, además de la significancia estadística, se establece en el protocolo de antemano que se negará la hipótesis nula. Se aceptará que los estudiantes van aumentando de peso en la medida en que avanza la carrera, solo si además de la significancia estadística existe una diferencia mínima de 4 kilos por metro cuadrado de superficie corporal entre el semestre 1 y el 6 y entre el semestre 6 y el 12. Vemos entonces que la hipótesis nula solo será rechazada si se encuentran diferencias estadísticamente significativas y clínicamente relevantes. Repito, estos criterios me los estoy sacando del sombrero y deben entenderse solo con fines ilustrativos. Eso incluye, por supuesto, la prueba estadística que seleccionamos. Como se observa entonces, se obtuvo el promedio de índice de masa corporal de la población de estudiantes de medicina distribuida por cada uno de los 12 semestres que dura la carrera. Ese era el primer objetivo del estudio. Y no se pudo rechazar la hipótesis nula, es decir, el estudio no pudo probar que los estudiantes aumentan de peso en la medida en que avanza la carrera. Y ese era el segundo objetivo del estudio. Este ejemplo solo pretendió ilustrar una premisa que, en mi opinión, es requisito sine qua non para una buena investigación. Antes de ni siquiera pensar en recoger datos, el plan de análisis y las reglas de interpretación de los resultados tienen que estar predefinidas al máximo. Como vemos, construimos herramientas estadísticas en Excel y definimos los criterios que permitirán rechazar o no la hipótesis nula.
Lo que siguió tuvo que ser pura carpintería. Se calibró de manera minuciosa la pesa y el sistema de medición de la altura de cada estudiante. Se designó a un operario que se encargaría de las mediciones sin conocer a los estudiantes ni saber a cuál semestre pertenecían. Dicho operario anotó los datos que obtuvo en las hojas de Excel que teníamos hechas con antelación, que arrojaron los resultados de inmediato. La interpretación de dichos resultados la podría hacer cualquier persona, porque los criterios para dicha interpretación estaban definidos con antelación. No tocaba pensar, no tocaba analizar, no tocaba manipular la base de datos, no tocaba cruzar ni controlar otras variables. Solo hubo que ceñirse al protocolo. El estadístico en realidad había terminado su trabajo cuando se construyeron las hojas de Excel, cuando se hizo el protocolo. Pues bien, esta larga introducción se me antoja necesaria para referirme a dos publicaciones recientes que leí y además me han hecho llegar un par de colegas con la idea de estudiarlas y explicarlas en un video. Este es el producto de esa idea. La primera publicación de Valentin Andrein y colaboradores apareció a manera de comentario en Nature el 21 de marzo de 2019 y la segunda es un análisis al respecto de John Ioannidis publicado en línea en JAMA el 4 de abril del 2019. Aunque ambas perspectivas parecen contradictorias, me parece que analizarlas con cuidado puede dejarnos muchas lecciones a los que nos interesamos en la ciencia. La publicación de Andrein es una propuesta firmada por 854 académicos en la cual proponen, como buena propuesta, abolir el uso de la llamada significancia estadística. La idea de los autores es conservar los valores de P, pero abandonar las declaraciones dicotómicas según las cuales algo es significante o no significante. Ellos preferirían que la conversación se diera en términos de si la cantidad observada es un efecto o es compatible con una hipótesis y argumentan que muchos descubrimientos que podrían ser importantes resultan despreciados porque no fueron estadísticamente significativos. La propuesta también dice que no deberíamos concluir que no existe diferencia o asociación simplemente porque un valor de P es mayor que determinado umbral, como 0.05, por ejemplo, o porque el intervalo de confianza incluye el 0. El tema se ha puesto muy de moda al punto de ser abordado por varias publicaciones adicionales que incluyen todo un suplemento de The American Statistician dedicado a discutir los valores de P. Acá toca hacer un pequeño paréntesis. Tenemos a unos autores muy serios publicando en Nature y promoviendo una estrategia que podría hacer que muchos investigadores empiecen a reclamar asociaciones o diferencias a pesar de que el valor de P no alcanzó el umbral preestablecido. Este asunto se torna complicado si tenemos en cuenta lo que publiqué en un video del pasado 17 de junio. El enlace lo dejo abajo en la descripción. Ese video fue titulado ¿Qué nos pasó? Y allí recogí el maravilloso trabajo de John Ioannidis, que nos recuerda que la mayoría de los hallazgos reportados como positivos son falsos y además inútiles. Es un video largo, sin embargo, si usted está realmente interesado en profundizar en estos temas, le recomiendo revisar con cuidado la información consignada en ese video y sus referencias, incluso antes de seguir con este. No es un requisito para comprender lo que acá presento, pero es una información complementaria muy importante. Estos videos en realidad no son simples documentales, son para ser estudiados, pero le aportarán información que le puede ser útil en su entrenamiento o en su revisión de sus conceptos de epidemiología clínica e investigación. La propuesta de Andrein y la multitud de signatarios que la respalda tiene, según Ioannidis, algunas ventajas porque nos permite abrazar la incertidumbre, lo cual es bastante bueno, nos permite evitar aseveraciones excesivas con un débil soporte estadístico, pero principalmente esa propuesta nos permitiría reconocer o nos permite reconocer
que en el fondo la realidad de lo que sucede es que el asunto de la tal significancia estadística suele ser poco entendido aún por la comunidad científica. Yo leo a Amrain y dice que es ridículo concluir que no existe una asociación cuando una diferencia no fue estadísticamente significativa. Me da pena con tan respetable autor, pero esa conclusión es incorrecta a mi forma o en mi modo de ver las cosas. Cuando un investigador observa una diferencia entre dos grupos y dicha diferencia resulta no ser estadísticamente significativa, no quiere decir que la diferencia no exista. Lo que quiere decir es que en el estudio que se hizo no fue posible descartar que la diferencia encontrada se deba al azar y los omnipresentes sesgos podrían ser la causa del problema. Por eso creo que la propuesta publicada en Nature hay que cogerla con pinzas. El problema está en que muchos investigadores y personas del mundo científico interpretan mal el resultado de un valor de P. La solución no creo que pase por abolir el umbral y las dicotomías, sino por aprender a interpretar los hallazgos estadísticos. Es un tema de educación, no de prohibir de metodologías porque mucha gente las entiende mal. Los mismos autores así lo entienden cuando afirman que, abro comillas, el problema es más humano y cognitivo que estadístico, cierro comillas. En alguna parte de la propuesta, los autores reconocen que incluso en los estudios cuyo protocolo fue registrado con anterioridad, pueden aparecer sesgos debido a decisiones que se dejan abiertas en el plan de análisis. Por eso es por lo que yo insisto en que nada debe quedar abierto en el plan de análisis y que se debería incluso hacer una aplicación de antemano que no pueda ser modificada una vez se recojan los datos. Para explicar eso fue que utilicé el ejemplo de arriba y las hojas de Excel. En fin, los autores de Nature proponen abolir las frases estadísticamente significativo o estadísticamente no significativo. Lamento no estar de acuerdo. Yo creo que para mitigar el problema interpretativo habría que cambiar la primera frase por: el estudio puede hacer esta afirmación con una probabilidad menor del 5% de que dicha asociación sea producto del azar. Y la segunda por: el estudio no logró demostrar que la diferencia observada en los datos no se deba al azar, pues la probabilidad de que haya sido así es mayor del 5%. No se trata de abolir la dicotomía, se trata de entenderla bien. Los autores dicen estar cansados de ver cómo se usan mal los términos y cómo se abandonan asociaciones que probablemente existen en el mundo real. Pues bien, yo también estoy cansado de que estadísticos, investigadores y personal de la salud y de los organismos de control que consumen investigación interpreten mal lo que encuentran por física falta de comprensión de lo que tienen frente a sus ojos. Eso no es culpa del dato, es culpa de quien lo entiende mal, porque abordan los resultados con ligereza, probablemente debida a la falta de profundidad en el entrenamiento recibido. Algo sí reconozco en la intención de los autores de Nature. Les gustaría ver a los investigadores y científicos gastando menos tiempo cacharreando con el software estadístico y más tiempo pensando. En eso va mi respaldo total. Los autores terminan diciendo que el mal uso de la significancia estadística ha hecho mucho daño a la comunidad científica y a todos aquellos que dependen de su consejo científico. Es cierto, pero la solución no es abolir la significancia estadística, sino aprender a entenderla bien. Para acabar de completar, dice Ioannidis en JAMA que el asunto no resulta tan simple y que hay aspectos de la propuesta de Amrain y sus colegas que necesitan pensarse y debatirse con extremo cuidado porque van más allá de la interpretación correcta o incorrecta de la significancia estadística. Por ejemplo, deberíamos entender la forma de darle significado al tamaño que debería tener un efecto para considerarlo de interés. A eso lo denominamos importancia clínica, como en nuestro ejemplo, donde muy a propósito y de manera algo exagerada, con el fin de demostrar el punto, definí como clínicamente importante un aumento de peso de por lo menos 4 kilos por metro cuadrado de superficie corporal entre el semestre 1 y el 6 y entre el semestre 6 y el 12.
Antes de abolir la significancia estadística, deberíamos también establecer la forma como refutar o replicar los hallazgos de una determinada investigación y la forma de tomar decisiones basados en la evidencia, porque resulta que las inferencias sí son inevitablemente dicotómicas. De hecho, las decisiones dicotómicas son la regla en medicina y en salud pública. Una nueva droga recibe o no recibe aprobación. Un nuevo tratamiento será o no será utilizado. Algunos campos de investigación tienen más cosas por descubrir que otros. Es un hecho que algunas áreas tienen todavía efectos importantes por descubrir, donde podemos actuar y cambiar desenlaces importantes. Sin embargo, la verdad es que muchas líneas de investigación tienen que enfrentarse hoy en día con efectos de magnitud muy pequeña. Este último escenario se ha vuelto muy común. Según nos explica Ioannidis, un ejemplo de esto pasa en el campo de la genómica, donde decenas de miles de asociaciones significativas han surgido para cientos de fenotipos diferentes y solo explican el 0.05% de las variaciones de los rasgos de interés. También es un hecho que algunas áreas de investigación que dicen trabajar con efectos grandes y modificables, como la epidemiología nutricional, simplemente en realidad trabajan porque miden enormes e incontrolables sesgos. Otro punto que debemos tener en cuenta es que en ocasiones los investigadores y la comunidad científica leen de forma diferente los hallazgos no nulos aún en el mismo campo de investigación. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los nutrientes afecta el riesgo de cáncer? Pues bien, algunos escépticos descartan resultados aunque tengan pequeños valores de P o factores de Bayes altos. Recordemos que el factor de Bayes es simplemente una alternativa bayesiana para probar hipótesis que calcula qué tan probables serían nuestros datos si la teoría A fuera correcta y qué tan probables serían si la teoría B fuera correcta. La división entre ambas probabilidades es el tal factor de Bayes. Pues bien, decíamos que algunos investigadores descartan resultados estadísticamente significativos, mientras que otros, como los entusiastas de la carcinogénesis nutricional, afirman que aún la más pequeña señal de peligro justifica fuertes y globales acciones preventivas. Algunos escépticos, como yo por ejemplo, sostenemos que son pocos los efectos que se pueden trasladar a la práctica clínica habitual y nos negamos a respaldar elaboradas, inútiles o incluso potencialmente peligrosas políticas intervencionistas que no estén soportadas por una muy fuerte evidencia. De otro lado, algunos entusiastas expresan su preocupación por la falta de acción y reclaman que los nuevos tratamientos no son aprobados con la celeridad que deberían. Es un hecho también que algunos investigadores suelen ser escépticos sobre unos temas y entusiastas sobre otros. Pues bien, la propuesta de abandonar la significancia estadística promueve el punto de vista de los entusiastas. Se preocupa mucho por la frecuencia con que se proclama sin justificación que no hay diferencia y de alguna forma protesta contra los estudios que de manera no justificada refutan otro estudio positivo previo. Yo creo que deberíamos también pensar que esta propuesta no se refiere a lo que, como expuse en el video de qué nos pasó, es un asunto realmente importante y se trata de la enorme cantidad de injustificadas asociaciones reclamadas como presentes y la casi descarada negación de estudios que refutan hallazgos positivos previos. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Pues bien, ayuda mucho el entender que la interpretación de los hallazgos de las investigaciones va más allá de la simple estadística y varía dependiendo de si otro tipo de evidencia se encuentra disponible. Un ejemplo de otro tipo de evidencia es la llamada mecanicística o mecanística, que podríamos también denominar fisiológica. Mecanística es un anglicismo que puede traducirse como referente a un mecanismo que permite una explicación en términos de causa y efecto. Sin embargo, para ser sinceros, la verdad es que establecer la relevancia de este tipo de evidencias cualitativas puede resultar subjetivo, por lo que el análisis estadístico es con frecuencia
La única forma que tenemos de presentar la evidencia de manera objetiva ante expertos, sociedades científicas, colegas, agencias gubernamentales y demás encargados de revisar los datos y hacer recomendaciones. Esto significa que idealmente las pruebas a usar y el análisis estadístico deben estar cuidadosamente prepensados, como lo dije en la primera fase de este video y como lo ilustré con un ejemplo sobre simplificado que solo pretendía ser claro. De la misma forma, se debe proceder en los importantísimos estudios que pretenden reproducir los resultados de otros estudios. De modo que los criterios para confirmar o refutar deben quedar establecidos con toda claridad desde el protocolo. Cuando el plan de análisis está bien planeado en el protocolo y se sigue con rigurosidad, las pruebas estadísticas resultan de mucha utilidad. Por eso hablaba incluso de una aplicación o programa de computador que compile todo el proceso estadístico desde antes de recoger los datos. Por supuesto que interpretar los resultados es más complejo que un simple test de significancia estadística, pero en las condiciones descritas resulta un muy buen punto de partida. Cuando no tenemos reglas preestablecidas, la mayoría de los diseños de investigación quedan con demasiada libertad para que los datos sean manipulados y para que se expriman los números buscando asociaciones que se puedan proclamar como hallazgos importantes. Siendo así, superar el nivel de significancia estadística se convierte en el objetivo a alcanzar y la verdad sea dicha, una barrera de P o de valor de alfa menor de 0.05 es muy baja y fácil de cruzar. Es por esto por lo que Ioannidis considera que una opción es inclusive todo lo contrario de la propuesta de Nature y es elevar el valor de alfa para muchos estudios y para muchos campos. De hecho, en muchos campos de investigación, como la epidemiología molecular y genética, ya se ha hecho esto y se usan niveles de significancia de P menor a 10 a la menos 9 para que el umbral de falsos descubrimientos sea más estricto. Con un valor de alfa haciendo el papel de portero, de gatekeeper, a un investigador ansioso que, por ejemplo, obtiene un valor de P de 0.09, le tocaría manipular las pruebas estadísticas para llegar a 0.05 o darle mucho enfoque y mucho impulso a su interpretación para sugerirle al lector que los resultados apuntan hacia un hallazgo importante porque detectó lo que se suele llamar una tendencia, entre comillas. Cuando en realidad lo que tenemos es una probabilidad demasiado alta de que dicha tendencia se deba al azar o a los sesgos, que es casi siempre lo mismo. Si quitamos el portero del edificio, si removemos el uso de un valor de alfa, cualquier resultado podría ser directamente reclamado como positivo para decir a los cuatro vientos que refleja una señal importante que solo es el reflejo de una narrativa preestablecida y de los sesgos de los investigadores. De otro lado, refutar un estudio positivo con un estudio de replicación resultaría extremadamente difícil, si no imposible. Como lo presenté en extenso en el video de qué nos pasó, muchos campos de investigación tienen serios problemas en la forma como se conducen, analizan y reportan los resultados de sus investigaciones y carecen de una adecuada protección contra los sesgos. Pues bien, la propuesta de Ambrain, en lugar de tratar de solucionar los problemas que realmente enfrentamos, estableciendo mejores y más claras reglas, lo que hace es poner todo patas arriba, aboliendo las reglas del portero, del gatekeeper, mediante la abolición del umbral de significancia estadística. La significancia, no solo la estadística, sino también la clínica, expresada como la magnitud de un efecto, es esencial para la ciencia y algún tipo de filtro es muy útil para evitar ahogarnos en el ruido que produce la data. Un nivel de significancia de P menor de 0.05 es un filtro muy débil del cual se abusa con facilidad. Ioannidis insiste en que necesitamos filtros mejores y menos susceptibles de manipulación e insiste también en que dichos filtros deberían ser cuidadosamente considerados en el protocolo tal cual como lo habíamos expresado al inicio de este video.
Repito, Ioannidis ha puesto en blanco y negro lo que muchos venimos diciendo por años. La forma como se analizarán e interpretarán los datos debería estar definida con antelación, cosa que no sucede hoy en día, pues es muy raro que en el plan de análisis estadístico se describa con suficiente detalle en el protocolo. Aún en los ensayos clínicos controlados que suelen registrar sus protocolos antes de iniciar la recolección de datos. La cosa es aún más grave, nos ilustra Ioannidis. En una encuesta reciente hecha a 390 estadísticos, un alto porcentaje reportó haber sentido presión por parte de los investigadores para que analizaran los datos de forma que se pudieran obtener determinados resultados. La literatura es abundante al respecto. Cuando el análisis no está preestablecido con suficiente claridad, el analista tiene diferentes opciones que le permitirían obtener todo un abanico de posibles resultados. Es por esto por lo que se insiste tanto en que si los objetivos y desenlaces de un estudio son claros, el análisis estadístico puede predeterminarse y registrarse hasta el punto que propuse antes de crear una aplicación o programa de computador específico para cada estudio que procesará los resultados, evitando cualquier posible manipulación posterior. Si además de esto también tenemos claras de antemano en el protocolo las normas que nos dicen cómo serán leídos e interpretados los resultados obtenidos, los estudios obtendrán la transparencia de la que muchos, si no la mayoría, hoy carecen. Yo he dicho hasta la saciedad que uno debería casi que poder redactar las conclusiones y la discusión del estudio desde antes de recoger los datos, porque el espectro de posibilidades de resultados es finito. Dicho de otra manera, bastaría con llenar los espacios con los números específicos que arroje el análisis estadístico, pero habría unas conclusiones y una discusión muy adelantada para el caso en que se niegue la hipótesis nula y otras conclusiones y otra discusión para el caso en el que se confirme dicha hipótesis. En esto podríamos hacer como los políticos en los procesos electorales, que tienen listo un discurso por si ganan y otro por si pierden. Así de simple. Este es el punto donde uno puede afirmar que, si todo se hizo como se ha descrito, los investigadores no deberían tener ningún problema en hacer públicos los datos crudos del estudio, pues cualquiera que los analice con las normas preestablecidas tendría que obtener los mismos resultados y las mismas conclusiones. Si no es así, no se llama ciencia. Ioannidis lo resume muy bien al final de su publicación de JAMA, comillas. Hay que echarle más cabeza al estudio antes de hacerlo que después de ver los datos, pues para la mayoría de las preguntas de investigación, el análisis a posteriori tiene menos posibilidades de acercarnos a la verdad que un análisis preestablecido con reglas claras. Cierro comillas. Siempre será mejor seguir un protocolo que aventurarse a la creativa actividad del dragado de los datos a ver qué se obtiene. Tanto Ioannidis como este humilde servidor consideramos desde siempre que abolir la significancia estadística, conservando las pruebas de P y los intervalos de confianza, no mejorará las habilidades con los números de los investigadores y puede fomentar la confusión, generando una especie de anarquía estadística. Sin reglas claras para el análisis, la ciencia y las políticas de salud pública se apoyarán menos en la evidencia y más en opiniones subjetivas de investigadores, por lo demás llenos de abundantes y poderosos sesgos. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les notifiquen cuando suba un nuevo video que pueda resultarles de interés.